Vamos a hablar de matemáticas y a ver si las entendemos mejor y a ver si no le tenemos tanto odio, porque un especialista en matemáticas a lo mejor consigue que nos enamoremos de ellas, que ya es difícil. Para ello hemos invitado a Miguel de Guzmán, que es catedrático de análisis matemático. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por otro lado. Esa imagen que tienen los matemáticos, yo me gustaría preguntarles si es cierto, ¿no? Esa de fríos, de sin pasión, de alejados de la realidad, de otros mundos. ¿Qué me dice? Bueno, yo creo que esa imagen es bastante falsa. De manera que si uno mira a lo largo de la historia a los matemáticos famosos, yo creo que se puede decir con verdad que los matemáticos famosos han sido profundamente apasionados, no calculadores, no fríos, sino realmente con un gran sentido estético, han vivido sus matemáticas con pasión. Y eso está a lo largo de la historia en los escritos pues, de Pitágoras, ya desde el siglo VI antes de Cristo, desde Pascal, por ejemplo, que es ejemplo de realmente un matemático enormemente completo y humano, y en los matemáticos modernos también. De manera que la matemática yo pienso que puede ser una ocupación llena de sentido estético, de sentido de belleza, de tal vez una de las ocupaciones científicas más cercanas al arte, precisamente. ¿Sí? Sí, sí. Lo cierto es que a la gente que le gusta, a los entendidos, a los que les gusta la matemática, le gustan muchísimos, incluso a aquellos alumnos que, bueno, que sacan nueves en las matemáticas, les entusiasman, ¿no? Pero ¿usted cree que puede ser una asignatura divertida, bella, satisfactoria? ¿Usted cree? Por supuesto. O sea, yo creo que la conjunción que hay entre matemáticas, sentido lúdico, sentido estético, arte, belleza, es algo totalmente patente a los que lo vivimos, por lo menos. Y realmente creo que una de las grandes virtudes que tendrían los profesores es tratar de ensayar, de transmitir ese sentido lúdico y ese sentido estético a los alumnos. Sí, porque ¿cómo ve usted la educación en cuanto a la matemática por parte de... ¿Cuál es la actualidad, o el presente, mejor dicho? A mí me parece que en la actualidad realmente la enseñanza de la matemática no va por muy buen camino. O sea, por lo menos digamos que es muy mejorable la enseñanza de la matemática. Yo pienso que la afición a las matemáticas, o bien el odio a las matemáticas, proviene ya desde una etapa muy incipiente, de manera que los niños ya en un primer contacto con las matemáticas o bien se decantan hacia el placer, hacia el sentido lúdico, o bien se decantan bastante claramente hacia el odio. Y esto crea normalmente unos bloqueos psicológicos que perviven durante toda la vida probablemente. De manera que uno se encuentra a lo largo de la vida con multitud de personas enormemente inteligentes y capaces pues de gustar ciertos tipos de belleza, por supuesto, y sin embargo no saben encontrar el sentido estético, el sentido artístico y el sentido vital de las matemáticas. Y probablemente se debe a una mala formación inicial. Por eso, pero ¿por qué cuestan tanto de aprender las matemáticas? Bueno, yo creo que en parte la culpa la tenemos los profesores. Es decir, si nuestros profesores, ya desde el comienzo, los profesores de EGB, los profesores de BUP, estuviesen bien formados, de manera que supiesen captar psicológicamente la dificultad de los niños con respecto a la asimilación de los contenidos matemáticos y verlos con esa pasión con que realmente se pueden ver, entonces creo que sería muy distinta. Y yo creo que la actitud de muchos de los niños, creo que mucha de esta culpa está precisamente en el aspecto puramente técnico que estamos dando a la formación de nuestros profesores. Cuando la formación de nuestros profesores, especialmente de enseñanza media y por supuesto de enseñanza básica, debería ser una formación muchísimo más completa, humanista,
muchísimo más volcada sobre el sentido de la historia de las matemáticas, de la filosofía de las matemáticas y también del sentido lúdico de las matemáticas y de la psicología de las matemáticas. A ver, pero ¿cuál es la importancia de las matemáticas en el mundo de hoy? Bueno, está claro que las matemáticas van invadiéndolo todo. Es para bien o para mal, pero esto es enormemente claro. Un famoso filósofo de nuestro siglo, que era Whitehead, que era también matemático al mismo tiempo, decía que si nuestra civilización perdura otros 2000 años, la característica más clara va a ser precisamente el señorío de la actividad matemática en nuestra cultura. Esto tiene sus peligros y tiene sus virtudes, porque esto nos posibilita un cierto dominio del universo a nuestro alcance. También posibilita una deformación, es decir, que perdamos el sentido humanístico de nuestro ser, y eso hay que contrarrestarlo. Y para mí que la mejor manera de contrarrestar sería lograr que nuestros científicos tuviesen una formación mucho más volcada hacia no solamente lo técnico, lo puramente técnico, sino también hacia la historia de su propia ciencia, incluso hacia el arte, incluso hacia explorar los impactos que su propia ciencia tiene sobre la cultura. Por favor, muy brevemente, ¿qué es el caos matemático? El caos matemático aparece ya en el nombre como una pequeña paradoja, pero es una propiedad de ciertos sistemas físicos que se dejan modelizar mediante estructuras matemáticas muy sencillas, pero que tienen la propiedad de ser totalmente imprevisibles. Es decir, que, por ejemplo, el tiempo meteorológico es probablemente uno de los mejores ejemplos de este tipo de sistemas físicos. El tiempo meteorológico se puede matematizar mediante unas cuantas ecuaciones y se pueden meter en el ordenador. Y bueno, resulta que incluso aun cuando tuviésemos una gran cantidad de datos, el tiempo meteorológico a plazo, bueno, modestamente largo, 3 semanas o algo así, es totalmente imprevisible. Y ello se debe a una estructura de este tipo de sistemas que se condensa bajo el nombre de efecto mariposa. Es decir, el que lo descubrió lo llamó así, y es que una mariposa volando hoy en la selva del Amazonas puede provocar dentro de 3 semanas un tornado en Texas, por ejemplo. Y otro profesor también, Miguel de Guzmán Ozamiz, que es matemático, es uno de nuestros grandes matemáticos, doctor en la materia por la Universidad de Chicago y por la Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias y catedrático de Análisis Matemático de la Complutense, especializado en análisis armónico. Sus trabajos más importantes relacionados con este tema son Diferenciación de integrales, publicado en inglés en Alemania y traducido al ruso, y Métodos de variable real en análisis de Fourier, publicado en inglés en Holanda. Asimismo es autor de varios títulos de divulgación matemática como Aventuras matemáticas, traducidos a varios idiomas. Profesor de Guzmán, ¿de verdad se corresponde esa leyenda de la sabiduría matemática de las pirámides con la realidad? Yo creo en la sabiduría matemática de las pirámides desde un punto de vista profundo, y realmente creo que ahí se manifiesta la sabiduría matemática de los egipcios, que para nosotros los matemáticos son como los abuelos. Nuestro padre es Pitágoras, probablemente, y entonces Pitágoras en sus viajes a Egipto y a Babilonia fue donde adquirió unas ideas profundísimas sobre matemáticas, entre otras cosas, y creo que esa es la cuna del pensamiento matemático occidental. Esa adoración que tienen por Pitágoras los matemáticos, ¿qué pasa? ¿Que es un poco el puente entre el antiquísimo conocimiento matemático y lo actual? Yo diría que Pitágoras es un paradigma, más que Pitágoras, pues su escuela. Los pitagóricos constituyen el paradigma, el tránsito de una matemática prepitagórica que es mucho más numérica, de aproximación, etcétera, hacia una matemática que es mucho más racional, que es la matemática de los griegos, y que es precisamente la que caracteriza la matemática del mundo occidental, que ha producido nuestra tecnología, por supuesto, ¿no?
Senyor Miguel de Guzmán és doctor en Ciències Matemàtiques i llicenciat en Filosofia. Actualment és catedràtic d'Anàlisi Matemàtica a la Universitat Complutense de Madrid. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. Ha estat president de la Comissió Internacional de l'Educació de les Matemàtiques i ha publicat una 60ena de llibres sobre l'educació de les matemàtiques. Senyor de Guzmán, les matemàtiques és només una assignatura o les matemàtiques és, com dèiem a la presentació d'aquest programa, una ciència que tenim present constantment en la nuestra vida? Bueno, para mí las matemáticas han sido desde hace mucho una especie de eje de cultura. Es decir, creo que es uno de los ejes principales de la cultura occidental, desde luego, y que esto es algo enormemente antiguo y que suena a raro entre nosotros, pero tal vez no debería sonar si nos metiéramos un poco más en lo que efectivamente son las matemáticas. Yo creo que las matemáticas, en cierta forma, fueron un aspecto que dieron lugar y nacieron conjuntamente con la filosofía, entre los filósofos y matemáticos pitagóricos del siglo VII, VI antes de Cristo. Y que realmente a lo largo de toda la historia de la cultura, a lo largo de toda la historia de la filosofía, por ejemplo, se puede ver el parentesco profundo y la profunda influencia que se han ejercido matemáticas sobre filosofía y filosofía sobre matemáticas. Y es algo que realmente deberíamos probablemente hacer más uso de ello. Es decir, las matemáticas a los filósofos les ha llamado la atención, Descartes por ejemplo, por ser un método de pensamiento. Un método de pensamiento sobrio, un método de pensamiento austero, lógico, racional, que es capaz de convencer, porque puede uno ponerse de acuerdo en unos principios fundamentales y sobre ellos razonar, y entonces pues se llega a ciertos consensos. Compele al asenso la matemática. Y de la misma forma esos modos de proceder pues se deberían tratar de transferir a la vida cotidiana. Políticos, sería muy bueno que aprendieran algo de ese saber hacer de las matemáticas en el pensamiento cotidiano, en el pensamiento político también, exactamente igual que todos los ciudadanos. No usamos elementos que espontáneamente surgen en los niños. Yo había traído aquí, si puedo señalar, una cosa, algo que todos nosotros habremos hecho de niños, y es Si lo giro un poco, sí, yo creo que es esta figura, ¿no? Problema, pues se tiene esta figura y entonces se trata de, con el lápiz poniéndolo en cualquiera de los vértices, están aquí, o aquí, o aquí, pues entonces redibujar la figura sin levantar el lápiz del papel. Sí. Entonces, esto es un problema y es un juego, pero esto es una matemática enormemente profunda. Detrás de esto está un hecho que, por ejemplo, cualquiera que se ha ocupado en esto un rato, pues lo puede mirar, ¿no? Que si a una persona se le ve empezar este puzzle y se le ve que empieza por aquí, entonces ya dices, seguro que no vas a ninguna parte. Sin embargo, si se le ve que empieza por aquí, pues muy fácilmente, casi lo haga como lo haga, pues entonces lo consigue hacer. Sí, ho pot tornar a fer en la part de baix simplemente per la càmera, no? Aquí, empezar así, ¿sí? así, 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 así y así. Fàcil, ¿no? Entonces, estaba haciendo de dos maneras diferentes. Sí, de dos maneras diferentes. Y entonces, simplemente saliendo de aquí, casi sin pérdida, entonces consigue uno hacerlo. Sin embargo, saliendo de una especie de otro de los vértices, no lo consigue hacer. Misterio. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues así nació una de las ramas modernas de la matemática, profundas, llena de aplicaciones, hoy día. Pues de eso no se enteran ni siquiera los universitarios. O sea que apenas hay cursos en la universidad que traten de este aspecto que es teoria de grafos. Però ara, gràcies a vostè, molts espectadors de televisió s'hauran sentit seduïts per aquest problema. Bueno, és d'esperar. Segur que és així. És d'esperar. Però la gràcia és de vostè, no del problema ni dels espectadors. És de vostè que ha sabut fer-ho d'una manera que la gent ha quedado atrapada. Bueno, es que esto se puede hacer. Este tipo de juegos es un tipo de juegos visual
que por ahí se engancha uno. Y este juego nació con un problema que es lo que se llama el problema de los 7 puentes de Königsberg, que era precisamente ese mismo problema, pero para esta cosa, que eso es lo que se llama un grafo. Un grafo es una cosa que, aunque tenga un nombre horrible, una cosa enormemente elemental que se podría introducir en la primaria, bueno, sin tener que gastar tanto tiempo en números, en rutinas y en sumas y multiplicaciones de muchas cifras que no tienen ningún objetivo desde el punto de vista del ciudadano. En cambio, esto, ¿qué es lo que podría actuar como un estímulo para los niños, para que puedan ver que la matemática tiene en gran parte una especie de comunidad con el juego? Y a través de ello, pues bueno, como estos aspectos, hay 800 aspectos que se podrían tratar, pero que no se tratan. ¿Por qué? Pues porque los profesores muchas veces somos aburridos y tenemos una inercia y estamos haciendo lo que se viene haciendo desde hace siglos. Y sin embargo no nos atrevemos a modificar los contenidos de la primaria, por ejemplo. Con ustedes, y le ruego al profesor Guzmán Ozamiz que inicie esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera, en nombre de todos los participantes en esta mesa redonda, agradecer muy profundamente al Congreso, al Parlamento, a los diputados que han hecho esto posible, que creo que señala un punto de inflexión realmente en la evolución de la matemática española, con esta presencia en el Congreso, que para nosotros representa como un espaldarazo de la sociedad española con respecto a la influencia que puede representar en el país el desarrollo de la matemática y, en particular, en el tema que vamos a hablar ahora, en el desarrollo de la educación matemática, tan importante en todas las culturas que pretenden hacer un progreso en la civilización. El tema sobre el que voy a hablar es el sentido de la educación matemática y la orientación actual de nuestro sistema educativo con respecto a la matemática. De los 3 objetivos de la celebración del Año Mundial de las Matemáticas expresados en la Declaración de Río de Janeiro del año 92, 2 de ellos se refieren muy explícitamente a la educación. El segundo viene a afirmar que, puesto que la matemática es una clave muy fundamental para la comprensión del mundo y el desarrollo integral humano, resulta esencial que la cultura matemática, así como el acceso a la información científica, en particular matemática, sean bienes suficientemente compartidos por todos los países, y una educación y formación matemática bien diseñada en los diferentes niveles es claramente un medio necesario para conseguirlo. El tercer objetivo se refiere también a la educación matemática de la sociedad en su conjunto. Se trata, en el fondo, de que la sociedad tenga una imagen cabal de lo que la matemática ha representado y representa en el desarrollo integral de la humanidad. La presencia de la matemática en la sociedad actualmente, y especialmente en la nuestra, suele ser mucho más tenue de lo que debiera, y por otra parte suele aparecer distorsionada a través de falsos estereotipos relativos a su carácter, para muchos, abstruso e inútil. Esta visión contrasta fuertemente con lo que la matemática ha sido en muchas de las etapas más gloriosas de su larga historia. La matemática, tal como la entendemos y practicamos hoy día, nació en la comunidad científico-religiosa de los pitagóricos, en el siglo VI a.C., y fue concebida como una vía, un método a través del cual el hombre pudiera asomarse a lo profundo del universo, a eso que los pitagóricos mismos expresaban como las raíces y fuentes de la naturaleza. En aquel tiempo, el quehacer matemático estaba muy lejos de ser
la mera técnica rutinaria para dominar algunos aspectos de nuestro entorno físico en que en gran parte lo hemos convertido hoy. Lo que Pitágoras y los pitagóricos comenzaron a percibir en su contemplación matemática, y de ello fueron muy conscientes, eran las armonías más hondas presentes en la estructura misma de este universo en el que vivimos, y en tal contemplación basaban su misma vida ética y religiosa. Si el universo todo está construido de forma tan armoniosa como lo percibimos a través del conocimiento matemático, les resultaba claro que nuestra propia vida humana debería tratar de acomodarse a esa armonía, primero contemplándola profundamente y después respetándola y favoreciéndola, tanto en sus aspectos físicos más externos como también en los más específicamente humanos, a través del respeto especial hacia los seres vivos y muy en particular a través de las relaciones mutuas con los demás seres, tanto humanos como divinos. El quehacer matemático fue entre los pitagóricos, en cierto modo, una guía de contemplación y comportamiento, una buena lección de humanismo ecológico que lastimosamente hemos desaprovechado, convirtiendo en gran parte la educación matemática en una rutina un tanto vacía en las aulas de formación de nuestros jóvenes, precisamente donde sería más necesario hacer uso de la capacidad formativa e integradora del quehacer matemático. Es claro, sin embargo, que la matemática ha sido también, y debe seguir siendo, una ciencia en busca de la verdad, una herramienta que acude en ayuda de las otras ciencias y actividades del hombre, una actividad creadora de una belleza solo asequible, como decía Platón, a los ojos del alma. Y para hacerse eficientes en estos aspectos de la matemática es necesario, por supuesto, adquirir un dominio básico inicial de sus herramientas más básicas. Esta visión amplia del quehacer matemático debería transformar la educación matemática de rival en perpetua competencia con la educación humanística, como parece ser percibida por muchos, en el aliado educativo valioso que ha sido en el pensamiento y en la práctica de los más destacados pensadores de nuestra civilización. Estas facetas hondamente humanas de la matemática son las que deberían hacer de ella uno de los grandes ejes de nuestro sistema educativo, si fuéramos capaces de preparar a nuestros profesores de los diversos niveles para tal tarea y de orientar convenientemente nuestros programas educativos. Porque, por otra parte, la misma naturaleza del quehacer matemático es capaz de estimular algunos de los aspectos éticos importantes que una educación moderna debiera contemplar también como objetivos, tal como trataré de poner de manifiesto brevemente a continuación. La raíz del carácter abarcante de la matemática, incluso sobre los aspectos éticos de nuestro comportamiento, está en su propia naturaleza. La matemática es una exploración de ciertas estructuras omnipresentes y más o menos complejas que aparecen en nuestra realidad y que admiten ese acercamiento racional, manipulable mediante símbolos, que pone en nuestras manos un cierto dominio de la realidad a que se refieren y que llamamos matematización. La matemática se acerca a la multiplicidad de las cosas y crea la aritmética. Se aproxima a la forma y se origina la geometría. Explora el propio símbolo surgido en la mente y nace el álgebra. Analiza los cambios y transformaciones en el espacio y en el tiempo y surge el análisis matemático, y así sucesivamente. En este quehacer, el cometido de la mente humana consiste en interpretar racionalmente, lo mejor que puede, unas realidades, unos hechos que se le presentan como dados, como previos. Esto constituye una de las experiencias más profundas que todo matemático vive en su tarea ordinaria. Percibir que está siguiendo unas huellas que hasta cierto punto le están guiando en su trabajo. Este sometimiento a la verdad y a la realidad, que está normalmente tan enraizado en el científico,
constituye sin duda uno de los rasgos importantes que deberíamos apreciar y estimular en todos nosotros. Y esta búsqueda de la verdad, de cómo es la situación, constituye uno de los rasgos típicos del científico y muy en particular del matemático, para quien suele estar bastante más claro que para los demás científicos cuando una situación es una hipótesis de trabajo y cuando ha llegado a convertirse en una verdad incontrovertible. La aceptación gozosa de esta verdad, sea quien sea el que la haya encontrado, y contradiga o no nuestras expectativas previas, es otro de los rasgos de generosidad que se dan en el trabajo matemático. El goce en la contemplación de la verdad y en la participación con otros de la belleza que suele resultar de su contemplación es el premio que el matemático recibe de esa actitud abierta y generosa. El sentimiento de profunda humildad, por otra parte, ante la multitud de verdades aún por descubrir, es otra de las actitudes éticas importantes que la matemática puede estimular a través de la educación en valores. Newton lo expresó en bellas palabras. Dice: «No sé lo que la posteridad pensará de mí, pero a mí me parece haber sido solamente como un muchacho jugando a la orilla del mar y divirtiéndose al encontrar de vez en cuando un guijarro más suave o una concha más bonita que de ordinario, mientras que el gran océano de la verdad yace sin descubrir ante mí». El quehacer matemático nos hace sentir, más que en ninguna otra ciencia, cercanos a todos quienes trabajan con entusiasmo en nuestras mismas tareas en la actualidad y también a nuestros antecesores más lejanos. Los teoremas que fueron alcanzados por los babilonios o por los antiguos griegos siguen siendo tan válidos hoy como entonces. El trabajo matemático es tarea común y participada. Newton mismo también lo decía: si algo he conseguido es porque me he encaramado a hombros de gigantes. Por eso, desde la matemática podemos aprender a percibir muy claramente esta responsabilidad común en hacer progresar nuestra cultura. La matemática, por otra parte, se fundamenta en su mismo comienzo en el consenso. Los propios inicios de la matemática se llaman postulados y las definiciones de los nuevos objetos que se van introduciendo también son convenciones. Sobre ellos se asienta la totalidad del edificio que vamos construyendo. La aceptación del consenso es otra de las actitudes importantes en nuestra sociedad que la matemática es capaz de fomentar. La matemática es consenso, es sometimiento a la realidad, pero es también, y de forma muy importante, libertad creativa. Georg Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, afirmaba solemnemente al comienzo del siglo XX: la esencia de la matemática es la libertad. Y es que, al igual que el artista que pretende expresar para los demás una vivencia, una visión muy especial que tiene, también el matemático dispone de muchos procedimientos posibles para hacerlo. La matemática es, sin duda, descubrimiento, pero también creación libre, aventura. Todo esto comporta un gran reto para un sistema educativo que pretende ser actual y eficiente. En mi opinión, que creo compartida por un gran segmento de la comunidad matemática española, existen muchos elementos en la actual estructura de nuestro sistema educativo que impiden que nuestros jóvenes reciban en su educación matemática los grandes beneficios que ésta les puede proporcionar. Enunciaré a continuación algunos que probablemente quedarán más explicitados en el transcurso de esta mesa redonda. En primer lugar, la formación en contenidos matemáticos y en métodos de didáctica propiamente matemática que en la actualidad reciben los profesores de enseñanza primaria, por diversos motivos, es muy insuficiente para su ejercicio posterior, incluso para desarrollar los relativamente pobres objetivos actuales, cuanto más para los que he señalado antes. En segundo lugar, la formación de los profesores de enseñanza secundaria y también la de los profesores de la enseñanza universitaria, fundamentalmente centrada en los contenidos y saberes propiamente matemáticos,
omite muchos de los aspectos que tienen que ver con esa visión integral de la matemática, en la que ellos mismos deberían estar imbuidos, y descuida los conocimientos y actitudes necesarias para hacerles capaces de estimular un correcto aprendizaje en sus alumnos. Tercero, el tiempo dedicado por nuestros estudiantes de los primeros niveles, primario y secundario, al estudio de la matemática es, en mi opinión, muy insuficiente. Estamos olvidando que los dos ejes sobre los que debe girar la formación actual de nuestros más jóvenes son la lengua y la matemática, como sucede en los países más avanzados científicamente de nuestro entorno. La matemática, como disciplina claramente acumulativa, necesita tiempo suficiente para la adquisición de las herramientas básicas. Sin un dominio satisfactorio de ellas, es imposible llegar a apreciar su papel en nuestra cultura actual. Es muy deseable, para aprovechar el papel integrador de la matemática, ir más allá de las meras consideraciones técnicas y rutinarias, pero es claro que sin un mínimo de conocimientos básicos nunca podremos conseguirlo. Aparte de que los elementos meramente rutinarios en sí mismos llegan a convertirse en un bagaje inútil. Cuarto, la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años constituye claramente un progreso exigido por la sociedad y por el entorno en que nuestra sociedad está inmersa. Pero es patente que para realizar este cambio de manera satisfactoria no es suficiente aumentar o redistribuir el número de centros y de profesores, sino que es preciso efectuar una reforma mucho más radical de la organización del sistema secundario y de los programas mismos de estudio, con especial atención a la enorme heterogeneidad de alumnos, con intereses muy distintos, para los que ni los programas ni los profesores actuales están preparados para atender. En todos estos aspectos señalados, la comparación de las estructuras educativas de nuestro país con las vigentes en otros países de nuestro entorno manifiesta claramente las carencias en las que nos movemos. Con ello, estamos poniendo en peligro no solo la eficacia de nuestro sistema educativo en la dirección correcta, es decir, hacia la formación integral apropiada de nuestros jóvenes, sino también el desarrollo de las capacidades de nuestro potencial industrial y tecnológico. Muchas gracias. En un mundo como el actual, en el que nos encontramos en un proceso incesante de globalización, tanto en el terreno económico como en el terreno cultural, ¿qué tiene que decir las matemáticas respecto a las ayudas que brindan tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales, las ONG, dentro de los programas de desarrollo y cooperación? Este es un tema que tal vez se salga un poco diríamos, del tema matemático en sí mismo, pero creo que es uno de los objetivos que se fijaba dentro de este año de la celebración era ese. Efectivamente, en uno de los objetivos, el segundo, pues se declaraba como las matemáticas es una fuente de progreso y de desarrollo cultural, pero también económico y de civilización. Y entonces pues se pedía que los matemáticos y la comunidad matemática interviniera para hacer de la matemática efectivamente un instrumento de progreso para todos los pueblos, no solamente para unos pocos. Y en ese aspecto pues efectivamente la Unión Matemática Internacional, a través por ejemplo del ICMI, que es la Comisión de Educación Matemática de la Unión Matemática Internacional, pues lleva a cabo muchas acciones diferentes para fomentar un poco el progreso de la educación matemática en los diferentes países. Yo creo que esto es muy importante, pero naturalmente que
Esto es algo que debe provenir de los mismos países que son capaces de ayudar a otros en cuestiones de educación matemática, no solamente en matemática, ¿no? ¿Y esa ayuda porque va por los niveles educativos, por un gran programa de formación matemática de las sociedades a las que... Bueno, el ICMI, que es la Comisión Internacional de Educación Matemática... Al que tú perteneces, ¿no? Yo fui presidente durante 8 años... Vale. Y dejé de ser presidente, soy miembro ahora de la comisión del ICMI, todavía, ex oficio, sí. ¿No? Y entonces el ICMI el año 92 puso en marcha un proyecto, se llamaba el Proyecto de Solidaridad en Educación Matemática. Pensábamos que, bueno, los matemáticos tenemos un papel muy importante en el progreso en general, y pensábamos que la forma de poner en marcha esos proyectos solidarios pues era precisamente a través de la educación matemática en gran parte y a través pues de esa especie de difusión de la matemática de los países en los que se hace más investigación a otros en los que se hace menos. Y en concreto ese proyecto de solidaridad pues se apoya en los fondos que pueden existir para establecer grandes centros, por ejemplo, esa era la idea, grandes centros en los que la educación matemática se pueda desarrollar en países en que hace falta que se desarrolle. En el terreno de la educación, yo creo que esto depende mucho de las organizaciones nacionales, ¿no? Y en concreto, en España, por ejemplo, pues tenemos una que creo que hasta ahora pues lo va haciendo muy bien, que se creó precisamente el año 92, que se llama CUES, que es Cooperación Universitaria Española. Es una asociación que agrupa hasta ahora a 200 profesores de diferentes universidades, probablemente todas las universidades. Bueno, las capacitaciones aquí consisten en la forma de cómo tratar a los niños, la forma de compartir lo que uno aprende a la hora de que uno está capacitando, la forma de explicarle a ellos. El CEFORP, junto con 80 ONGs, forma la concentración educativa. Su objetivo es la elaboración de políticas alternativas que contribuyan al desarrollo educativo del país. ¿Por qué es un hueso tan duro las matemáticas? Yo creo que... O a lo mejor estamos equivocados si no es así. Efectivamente, las matemáticas a mí me parece que no deberían ser tan duras. Sobre todo si se introdujera a los niños ya desde corta edad adecuadamente, cosa que no está sucediendo en nuestro país y tampoco en muchos países del mundo, me parece, ¿no? Creo que la educación primaria en nuestro país está inadecuadamente, digamos, suavemente, inadecuadamente concebida, inadecuadamente programada y realmente no por culpa de los profesores, sino más bien por culpa de un sistema que ha caído en manos, yo diría, de psicopedagogos que realmente se ocupan poco inadecuadamente del contenido de las matemáticas. A mi parecer, los niños serían capaces de enfrentarse con problemas matemáticos de una forma agradable, satisfactoria, y sin embargo, pues eso no tiene lugar. Pero es, a mi parecer, por falta de formación de los profesores de primaria. Miguel, ¿para qué sirve, en qué consiste ese programa que tiene la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en colaboración con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense? Bueno, el programa es un programa muy particular, o sea, no pretende más que resolver un problema de nuestra sociedad en particular, y es la falta de atención a aquellos niños y niñas que manifiestan ya desde muy corta edad, 12 años, 13 años, una especial predilección por la ocupación con matemáticas. Y entonces, tradicionalmente en España no ha existido ningún organismo que se introduzca en ese tema,
y la Real Academia de Ciencias decidió hace unos cuantos años el empezar un programa para bueno, que ese hueco no existiera en nuestro país. En la mayor parte de los países así de nuestro entorno existen programas adecuados. Entonces, de lo que se trata no es de reclutar genios, sino simplemente son niños y niñas muy normales que manifiestan una predilección por las matemáticas, como otros podrían manifestar predilección por la música, y es encontrar un cauce para que esa precocidad en el talento matemático pues tenga lugar y tenga pues una salida. Y entonces lo que se pretende es que esos niños se diviertan fundamentalmente a lo largo de 2 años de contacto con profesores de universidad, profesores de enseñanza secundaria, los sábados durante 3 horas. Y entonces a través de eso, pues que ese fervor matemático se mantenga a lo largo de su niñez, de su juventud. Aquí tenéis una cosa muy interesante. Que es una figura que vale la pena que la veáis y tratad de reproducirla. Como veis, eso es una figura hecha por un arquitecto famoso que es muy aficionado a la geometría y a las matemáticas, que se llamaba Buckminster Fuller, que es el descubridor de la cúpula geodésica. Cúpulas hay muchas por aquí, cúpulas geodésicas. Bueno, pues esto lo inventó él. Son 3 lápices que están en el aire, están unidos por gomas, como las veis ahí. Las gomas a la vez los sujetan y los separan, de manera que lo interesante de esta estructura es que los 3 lápices, ninguno de ellos toca a ninguno de los otros 2. Es como si estuvieran en el aire. Y esto, pues lo podéis ver aquí tal vez mejor para que lo podáis reproducir. Realmente es una figura interesante para reproducir. Ahí tenéis otras imágenes para que veáis cómo esto se mantiene en el aire sin tocarse una de las vigas a la otra. Eso es un prodigio de arquitectura, es un prodigio de estructura. Uno se queda maravillado de que eso pueda ser posible. Bueno, y con esto yo ya quisiera terminar. Simplemente daros a todos las gracias por estos ejercicios en visualización. Adiós.